Hola amigos, ya es viernes, feliz fin de semana para todos, que nos vaya bonito. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, mis amigos decían, ya es juergues, de juerga, cuando era jueves, pero se empezaba la juerga desde el jueves, ya juergues y a bailar. Es viernes, a bailar. Es sábado, a bailar. Ay, por eso los extraño tanto. A los de mi promoción 83 del Colegio Simón Bolívar de Moquegua. Y empezamos con nuestra oración después de tantos juergues y tantos viernes. Siempre orando, siempre. Porque muchos se acuestan y ya no se levantan. Pero si nos hemos levantado es por pura gracia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 7. La fe de un pagano. Cuando terminó de dirigir estas palabras al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había un capitán que tenía un sirviente enfermo y a punto de morir, a quien quería mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió algunos judíos importantes para rogarle que fuera a sanar a su servidor. Al llegar donde estaba Jesús, le suplicaban insistentemente, diciéndole: este hombre merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos edificó una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos y no estaban muy lejos de la casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes más, porque soy bien poca cosa para que entres a mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir donde ti. Pero di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Y cuando le ordeno a uno que vaya, va. Y si le digo a otro que venga, viene. Y si digo a mi sirviente que haga algo, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia el pueblo que lo seguía, dijo: les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados volvieron, encontraron al servidor en perfecta salud. Abro paréntesis. Este soldado, que era un pagano, no se podía acercar a Jesucristo, porque si se acercaban ya era un impuro. Cuando los judíos no se acercaban a, a otros grupos sociales, a otros grupos étnicos, porque si se acercaban con otros grupos étnicos ya se sentían impuros y tenían que ir a purificarse al templo. Por eso que tampoco no se juntaban mucho ni con los samaritanos, siendo que los samaritanos eran de origen judío, solo que los samaritanos tenían su templo en Samaria, donde había un monte. No recuerdo bien el nombre del monte donde los samaritanos alababan a Dios, pero los judíos sí alababan en el monte Moria. Por eso que este pagano soldado
le dice, yo soy un soldado y no soy digno de acercarme a ti, porque aún el romano sabía que las costumbres de los judíos y cómo era su manera de actuar. Cierro paréntesis. Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un pueblo numeroso. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único, cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que la llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó y se puso a hablar. Y Jesús se lo devolvió a su madre. El temor de Dios se apoderó de todos y lo alabaron con estas palabras. Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Y por toda la Judea y por las regiones vecinas contaban lo que Jesús había hecho. Ahora paréntesis. Un padre o una madre que tiene a sus hijos, los hijos esperan, siempre se espera, ¿no? Porque el padre es adulto, es mayor que los hijos. Los hijos esperamos que nuestros padres fallezcan antes que nosotros. Pero los padres nunca esperan que su hijo fallezca antes que él. Este tipo de fallecimiento de los hijos no tiene nombre. Porque el fallecimiento de un hijo es muy doloroso. La pérdida de un hijo es muy doloroso. Jesús le devuelve la vida al único hijo que tenía esta mujer viuda que se había quedado sola, y al único que tenía era su hijo. Y en aquel tiempo no podían las mujeres quedarse solas. Por eso que Jesucristo le entrega a su madre a Juan, para que el apóstol Juan la proteja y la cuide, porque en esos tiempos, bueno, como en estos tiempos también, las mujeres son muy maltratadas, y en aquellos tiempos era peor, aunque no cambia mucho la situación, y en otros países es peor todavía. En los países musulmanes a las mujeres las tratan como en la época de Jesucristo. Pero esta viuda tenía su único hijo que la cuidaba y la protegía, y había fallecido. Y Jesucristo tuvo mucha lástima de lo que estaba pasando a esta mujer. Por eso le devuelve la vida, porque Dios tiene poder sobre la vida. Cierro paréntesis. Subtítulo: Jesús responde a los enviados de Juan Bautista. Los discípulos de Juan lo ponían al tanto de todo esto. Él, llamando a 2 de ellos, los envió para que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Llegados donde Jesús, esos hombres le dijeron: Juan Bautista nos manda decirte, ¿eres tú el que ha venido, o debemos esperar a otro? En ese momento Jesús sanaba a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques, de espíritus malignos, y devolvía la vista a algunos ciegos. Jesús, pues, contestó a los mensajeros: vayan a contarle a Juan
lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia la buena nueva a los pobres y además, feliz el que me encuentra y no se conduce conmigo y no se confunde conmigo. Una vez que se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a decir a la gente, refiriéndose a Juan: ¿qué fueron a contemplar al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Pero los que se ponen trajes elegantes y llevan una vida de placeres están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fueron a ver? Un profeta. Eso sí, les declaro que Juan es más que un profeta, pues se refiere a Juan esta profecía: mira que mando a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Yo les aseguro que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Toda la gente que lo oyó, hasta los publicanos, reconocieron el llamado de Dios y recibieron el bautismo de Juan. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley despreciaron el designio de Dios al no hacerse bautizar por él. ¿Con quién puedo comparar a esta clase de hombres? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que sentados en la plaza se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailan. Les entonamos canciones tristes y no lloraron. Lo mismo pasó con Juan Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, está endemoniado. Luego viene el Hijo del Hombre y come y bebe, y ustedes les dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicano y de personas malas. Pero la sabiduría de Dios, que fue la que dispuso estas cosas, y los suyos los reconocieron. Abro paréntesis. Los fariseos y los publicanos no están contentos con nada, ni con Juan el Bautista, ni con el Cristo, ni con Jesús el Salvador. A ellos todo les molesta. O si pareciera que es un profeta, algunos decían que Juan el Bautista es Elías, el mayor de los profetas del Antiguo, ¿no? ¿Eres Elías?, le preguntaban. Y Juan decía, he venido a preparar el camino. Soy el que prepara el camino. O sea, Juan el Bautista es el que allana el camino para Jesucristo. Él es el que empieza a bautizar con agua. Y después vendrá alguien mayor que yo que los bautizará con fuego, dice Juan el Bautista. Está preparando el camino a Jesucristo. Y Jesucristo habla de Juan el Bautista, que es el mayor de los profetas. Pero los judíos no lo aceptan ni a Juan el Bautista ni a Jesucristo. Con nada se contenta este pueblo. Cierro paréntesis. Subtítulo: El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo había invitado a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se acostó en un sofá, según la costumbre. En ese pueblo había una mujer conocida como pecadora. Esta, al enterarse que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, compró un vaso de perfume y entrando se puso de pie detrás de Jesús. Allí se puso a llorar junto a sus pies. Los secó con sus cabellos,
se los cubrió de besos y se los ungió con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: di, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 lo querrá más? Contestó Simón: pienso que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: juzgaste bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella los mojó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste al llegar, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies con sus besos. No me echaste aceite en la cabeza. Ella, en cambio, derramó perfume en mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que demostró. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Los que estaban con él a la mesa empezaron a preguntarse: ¿quién es este hombre que ahora pretende perdonar los pecados? Pero de nuevo Jesús habló a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y aquí termina el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Que nuestro Padre Dios siempre proteja y guíe a nuestro Papa León XIV, que acá en Perú lo queremos mucho porque inició su camino de sacerdote en Chiclayo, en el norte peruano. Y él también seguramente nos extraña, nuestras costumbres y su comida favorita. Que Dios siempre lo proteja. También a mi obispo Neri Menor y a todos los santos sacerdotes del mundo entero. En estos tiempos tan difíciles de guerra, que cuide a los sacerdotes que están en esas zonas. Y que proteja a todos los santos sacerdotes del mundo entero, a nosotros y a nuestras amadas familias. Chao, amigos.